alto y ¿sí? claro, alto y claro. La escuchamos alto y claro. Ah, bueno, perfecto, Alto y claro y lo estamos listo. viendo también. Entonces, Y yo eh, me quedo aquí esperando entonces que tú me des como el momento de que arranquemos. ok, si quieres podemos, sé que está corto de tiempo, que tiene su cita a las 3. No, podemos trabajar como una Sí, hora, ¿sí? ok, muy bien, muy Hmm. bien. Entonces ahí le voy contando. Muchas gracias, Jorge. Bueno, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, Alto y claro. sí, listo. ¿Cómo? Alto y claro. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, les agradezco mucho la invitación. Mi nombre es Marta Ruiz. Yo soy periodista eh, y fui comisionada de la Comisión de la Verdad. Y pues como periodista, desde antes incluso de ser periodista, pues estuve muy en contacto con el conflicto armado interno. Tengo experiencias de diverso tipo con él y por eso mismo también pues una gran, digamos, apego a trabajar por la paz y ponerle fin a la guerra, que es algo, pues creo que es un imperativo moral y ético de todos los colombianos. Eh, yo quisiera compartir con ustedes inicialmente mis reflexiones sobre la Comisión de la Verdad, ¿sí? Eh, lo primero es recordarles, no sé si ustedes lo saben, la Comisión de la Verdad surgió de la negociación de paz en 2016 entre las FARC y el Estado. Es un acuerdo al que llegaron en el entendido de que la verdad contribuye a la reconciliación. Es decir, es necesario y ahí, digamos, la verdad es como un escenario, digamos, complejo de muchas acepciones, porque tanto la verdad histórica, que es una verdad, digamos, como de los grandes relatos de lo que pasó en la guerra, pero sobre todo la verdad casuística, es decir, de las miles y millones de personas que quieren la verdad sobre lo que le pasó a sus familiares o que les pasó a ellos mismos. O sea, en un país con casi 10 millones de víctimas, cada víctima reclama pues su porción de verdad, lo que quiere, tienen muchas preguntas. Obviamente ante una magnitud tan grande de casos, la Comisión de la Verdad pues no podía esclarecer cada caso, entre otras cosas, porque ni la justicia lo ha podido hacer. Entonces, en esta como en otras comisiones de la verdad, se trabaja bajo la figura de los patrones de violencia. Es decir, lo que intenta hacer una comisión de la verdad es ver cuáles fueron como los hechos que más se repitieron y qué explicación hay sobre ellos. Es muy importante que ustedes sepan que las comisiones de la verdad, digamos, la ola grande de comisiones de la verdad se hizo en el mundo, en los países, empezaron básicamente en Argentina cuando se cayó la dictadura, es decir, en los procesos de transición, por eso se llaman procesos de transición. Inicialmente eran procesos de transición de la dictadura a la democracia, por eso en el caso de Argentina fue emblemática la comisión, porque lo que se dijo es, para poder regresar a la democracia, pues no vamos a hacer ningún tribunal ni ninguna justicia, pero sepamos la verdad. Se hace esta comisión y luego se han hecho muchas y cada vez más se hacen comisiones ya no sobre dictaduras, sino sobre guerras civiles. Es muy importante cuando son guerras civiles o incluso cuando son genocidios. Ustedes sabrán, por ejemplo, que en Canadá hubo una comisión de la verdad para esclarecer lo que en siglos pasados se hizo con los pueblos indígenas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, las comisiones de la verdad son instrumentos muy importantes para como saldar cuentas con el pasado, ¿sí? Incluso la Comisión de Colombia estaba pensada como para saldar cuentas con el pasado, pero también para contribuir a sentar como bases de futuro, ¿sí? Que eso es importante. Entonces, por eso me parece importante como aclarar que una comisión de la verdad no es una comisión de investigadores académicos,
¿sí? Es una cosa distinta. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros fuimos elegidos por un comité independiente que fue creado también por acuerdo en La Habana, donde ese comité que nos eligió, tres eran entidades internacionales y dos nacionales, y ellos a partir de una convocatoria abierta eligieron la gente que iba a hacer la comisión. La comisión tenía un mandato muy extenso de 13 puntos y solo una de sus funciones era producir un informe. En realidad, gran parte de lo que hacía la comisión, que la gente a veces no lo capta, que lo hemos hecho, es trabajar en los territorios para generar como un diálogo social, un diálogo entre las comunidades, de las comunidades con los grupos armados que han dejado las armas o que han dejado la guerra, y un diálogo con las víctimas. Muy importante ese reconocimiento de las víctimas que es central para la reconciliación. Entonces, lo que puedo decirles es que la verdad no es un libro, es un proceso de diálogo social, de conocimiento y reconocimiento de las heridas que deja el conflicto, y es una manera de apropiarse de una explicación, ¿sí? De una explicación que cada vez intentamos que sea más completa, es decir, que sea más consensuada, que tenga más elementos, que tenga más gente que concurre en el relato. Por ejemplo, nosotros encontramos que en el relato de Nación de Colombia han estado excluidos los pueblos étnicos. O sea, los pueblos indígenas, los pueblos afro. Si ustedes ven la historia de Colombia, se ha contado es una historia santafereña, ¿sí? Desde lo que pasa en Santa Fe de Bogotá. Y ustedes que son de región, pues habrán notado esas exclusiones para que haya ni siquiera un hecho tan emblemático como la masacre de las bananeras, hayamos podido, digamos, situarlo históricamente como debe ser, pues ustedes entenderán también la precariedad de nuestra historia colectiva. Entonces sí, sin duda las comisiones tienen un papel en eso, pero vuelvo y digo, no es un papel académico, no es historiografía, sino que digamos, es un papel absolutamente funcional a la paz, funcional a la reconciliación. Y en ese sentido, pues la comisión nuestra duró del 2017 al 2022. Ese fue, siempre son comisiones que duran poco, pues en el entendido que la verdad nunca termina, pero lo que se quiere con una comisión de la verdad que tiene un mandato corto es que produzca un documento y produzca un efecto que permita que la sociedad siga, se prepare para la reconciliación, se prepare para el perdón, digámoslo de alguna manera también, porque el perdón no es algo que llegue pues como de la noche a la mañana, eso tiene un proceso. Bueno, ¿por qué se produjo una guerra tan larga en Colombia? Les quiero contar un poco eh, de lo que nosotros pudimos ver. Eh, en el conflicto armado en Colombia hubo rupturas o hay rupturas y hay continuidades, es decir, no todo el tiempo la guerra fue igual, ni es la misma guerra. Hay gente que dice, no, estamos en la misma guerra desde hace 100 años. No, la guerra ha cambiado mucho, los actores de la guerra, los métodos de la guerra, incluso muchos de los intereses de la guerra han cambiado, pero hay unas cosas que son continuas. Sí, por ejemplo, una continuidad enorme en todas las guerras, desde la guerra de los 1000 días hasta hoy, es que las grandes víctimas han sido los campesinos. O sea, han sido guerras muy rurales, han sido guerras donde la tierra tiene un factor muy importante, han sido guerras, digamos, por ejemplo, todos los temas o la manera como han sufrido, como se han involucrado los niños, las mujeres, son continuidades. O sea, si ustedes van y leen cualquier texto de la Guerra de los 1000 días, ustedes van a encontrar que reclutaron fue los niños. Esa guerra la hicieron los niños también. Todas las guerras la han hecho los niños para que no nos engañemos. Eh, entonces tiene diversos momentos, diversos actores, tiene muchas diferencias por territorios y por poblaciones. Es decir, la guerra adquiere unas características en la zona andina, otras características en el Caribe, otras características bien distintas, por ejemplo, en las fronteras, ¿sí? Y en todos los casos, eh,
la guerra nosotros lo que llamamos son entramados. Es decir, entramados quiere decir que no son, es decir, son redes de actores, de intereses, y eso es importante tenerlo en cuenta, es que en la guerra uno dice, esta guerra comenzó por tal motivo, o entre fulanito y perencejo, pero la guerra se va enredando en el camino, se va enredando y la gente se va vinculando a la guerra por diversos motivos, circunstancias, y eso ya después, y con una guerra larga, ya es muy difícil establecer realmente por qué comenzó, cómo comenzó, quién la comenzó. Generalmente las guerras tan largas tienen diversos como principios y finales. Para decir algo, pues bueno, ahora voy a dar unos ejemplos. En todo caso, lo que uno puede ver claramente en esta guerra de ese entramado es que hubo una disputa o hay una disputa por el poder, básicamente por la alternación y el control del Estado, y eso es importante porque fue una guerra en buena medida para evitar que la izquierda llegara al poder, que el comunismo se instaurara, y esa guerra fue una guerra contrainsurgente, pero también una guerra insurgente, porque la insurgencia quería tomarse el poder del Estado. Entonces, es una disputa por el poder, en primer lugar, es una disputa por la tierra, en la medida en que la tierra da poder político y control territorial. Es una disputa por las rentas, entonces rentas lícitas e ilícitas, es decir, la guerra, y no, con esto no quiero decir que ciertas actividades que llevan intrínseca la violencia sean en sí mismas actividades de guerra, pero sí se vinculan a la guerra. Es decir, voy a poner el caso que ustedes conocen muy bien en el Magdalena, que es el caso del contrabando. Contrabando, pues, sabemos, y incluso en el estudio que hicimos, sabemos que gran parte de la actividad del contrabando requiere armas, sí, de protección, porque en estas economías ilegales hay muchas disputas, hay una protección violenta, eh, pero digamos, eso hay momentos donde se vuelve imposible separar eso de otras de dinámicas de la guerra. Entonces, lo que hace la dinámica de la guerra es que, digamos, atrae todos esos otros elementos, y por eso vimos en algunos momentos de la guerra y en algunos lugares, y en particular estoy hablando de esa parte del Caribe, cómo el contrabando se articula a la dinámica de, por ejemplo, de financiar los grupos armados, ¿sí? Y eso es lo que complejiza y hace mucho más intricada la guerra. También es una disputa, bueno, y las rentas no son solo las rentas ilícitas, no es solo la coca, no es solo también las rentas lícitas. El oro no es ilícito, ¿cierto? Lo que es ilícito es irlo a sacar sin permisos, pero el oro no es una renta lícita, sin embargo, con oro se financia la guerra. Y también hay rentas lícitas que han servido en gran medida de financiación, ¿sí? Sabemos, en muchos momentos el banano sirvió para financiar la guerra de los paramilitares, en muchos momentos la palma sirvió. Entonces son disputas por rentas eh, y por territorios que producen esas rentas. Es una gran parte de la guerra fue por el control territorial, y sin duda también una parte de la guerra es por la disputa, es una disputa de narrativas. Sí, es una disputa de cuál es el bien y cuál es el mal de la sociedad, digamos, en esas miradas dualistas que dicen es que el otro es el demonio, el otro es... Entonces hay una dimensión simbólica muy importante de la guerra, y esa en la guerra colombiana va a ser muy importante como daño cultural y como dificultad para la reconciliación, es la manera como se ha demonizado al otro.
Es decir, el otro que es el sindicalista, el otro que es el líder social, el otro que es el comunista, el otro que es... todo eso se ha demonizado y seguramente desde la izquierda hacia la derecha también, el otro que es el uribista, el otro que es el no sé qué. Entonces hay una demonización del otro y eso es parte de que dentro del campo simbólico se entra en guerra también. En el conflicto nuestro, nosotros identificamos tres grandes ciclos de guerra. Uno es, el primero va del Frente Nacional a la Constituyente y uno podría decir que la principal dinámica allí fue la dinámica de la Guerra Fría. ¿Sí? La revolución versus la represión del Estado eh, con un elemento muy fuerte de guerra sucia. ¿Sí? Es decir, un tratamiento muy fuerte del conflicto social y político como si fuera un problema de la guerra. El segundo fue del 91 al 2016, o sea, desde que están, digamos, enmarca como dos grandes, diría yo, dos grandes acuerdos, la constituyente, la constitución del 91 y el acuerdo de La Habana. En ese marco, nosotros vivimos la peor guerra. Sí, en realidad la peor guerra se vivió del 95 al 2005. O sea, el 90%, 80% de las víctimas se produjo entre el 95 y 2005. O sea, esos son los 10 años donde Colombia vio, pues, digamos, el infierno. Fue realmente el infierno de Colombia. Y esa, digamos, ¿por qué digo yo el infierno? Porque realmente, sin convertirse en una guerra civil en todos los lugares, aunque hubo en lugares donde uno podría decir hubo una guerra civil, en realidad fue una guerra contra los civiles. O sea, fue un periodo de, pues el 95% de las víctimas del conflicto colombiano son civiles. Y cuando estoy diciendo civiles, pues estoy también hablando de personas desarmadas. Gran parte de esas muertes se dieron en homicidios, digámoslo así, selectivos. eh, es decir, es una guerra por el control de la población y es una guerra que se la cargaron en los primeros años muy fuertemente los campesinos. En los años más recientes se la han cargado las comunidades afro y las comunidades indígenas mucho. Los campesinos la siguen cargando y por supuesto los pobladores urbanos también, pero realmente es una guerra bastante rural, bastante rural. Y la pregunta es, después del 2016, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos después del 2016? Una guerra o rezagos de la guerra anterior, un resurgimiento de la guerra o unas dinámicas criminales. Y yo creería, como la historia no es lineal, unas cosas se van pisando con otras, pues tenemos como el fin de un conflicto y en eso pues creo que el presidente Petro lo ha dicho y comparto con él el análisis de que es como terminando la guerra de insurgente y comenzando a enfrentar unas dinámicas netamente criminales, que por ser netamente criminales, como son el Clan del Golfo o otras disidencias, en fin, digamos que el interés primordial es el económico, no la destrucción del Estado. Eso no quiere decir que no tengan formas políticas y formas de gobernanza que son esencialmente políticas también. Entonces eso hace muy complejo como la denominación de qué son y cómo se les trata. Ustedes saben, por ejemplo, que en Colombia todo lo que tiene que ver con el mundo de la criminalidad le corresponde a la policía, digamos, su tratamiento. En cambio, lo que tiene que ver con grupos políticos en armas le corresponde, pues, primero que todo al presidente, a la política en términos de paz, pero en términos de guerra, pues el ejército. Y eso hace muy complejo lo que está pasando ahora, porque no se sabe, ¿se bombardea o no se bombardea al Clan del Golfo? Porque si se bombardea el Clan del Golfo sin ser considerado un grupo parte de la guerra, sino un grupo criminal, pues estaría violando el VIH. Hay muchos elementos complejos, ¿sí? Una de las grandes tareas de la comisión era identificar quién hizo qué, cuándo y dónde. Es decir, qué hicieron las guerrillas,
cuáles fueron como sus infracciones al VIH y cuáles fueron como su dialéctica entre la guerra y la paz. ¿Qué hizo el Estado en términos muy fuertes de violaciones de derechos humanos en primer lugar, pero también de impunidad, de desprotección, pero también qué cosas positivas, qué avances hizo, digamos, qué rectificaciones tuvo, qué hicieron los paramilitares, ¿sí? Cómo funcionó su guerra sucia, su poder económico y político. ¿Y qué hizo el narcotráfico? Que es muy importante porque en la guerra colombiana el narcotráfico es un actor central y creo que, digamos, antes de la comisión el narcotráfico siempre se tocaba como un punto aparte. Yo creo que la comisión lo mete como un elemento central. Pero también, ¿qué hicieron otros países? ¿Qué hizo Estados Unidos? ¿Qué tanto incidió? Y lo mismo países como Venezuela o como Cuba. ¿Qué hicieron los sectores sociales, las élites económicas, por ejemplo, y el sector popular? ¿Y qué hicieron incluso los sectores sociales, por ejemplo, en las universidades? ¿Sí? ¿Cómo se vincularon? Todo eso era nuestra tarea. Entonces yo decía, 90% fueron civiles, las víctimas, el 80% fueron campesinos y casi todas las víctimas y sobrevivientes pues están en los territorios más alejados del país. Entonces es una guerra que cada vez más en la dinámica se fue yendo a los márgenes. Eh, yo diría que el impacto más importante en la sociedad de esta guerra es que es lo que llamamos la desesperanza aprendida. Es decir, fue una guerra que generó lo que llamamos nosotros un trauma cultural que nos hace muy difícil la paz porque hay una pérdida muy grande de la confianza en el otro. Es decir, el otro es como alguien potencialmente enemigo, no potencialmente, digamos, la solidaridad, muchos de estos elementos pues han estado fuertemente lesionados. Hubo un gran despojo, el tema del despojo es una tarea, la tarea de reparación posiblemente más profunda que hay que hacer al lado de la de encontrar a los desaparecidos es el tema del despojo. Eh, el impacto en las mujeres y los niños y las niñas es muy fuerte en términos de violencia simbólica, es un impacto en los cuerpos, pero también en las mentes. Creo que eso también tendremos que lidiar 30, 40 años con unas generaciones que han sufrido la pérdida de muchos de su territorio, la pérdida de sus seres queridos y eso, las huellas que eso deja, ¿no? Hay un gran impacto de esa guerra en la democracia. Nunca olvidamos que Colombia tuvo un genocidio, hoy considerado un genocidio político, el de la UP, ante los ojos de todo, bajo una impunidad terrible, bajo una aceptación social terrible. Y creo que eso generó incluso, contribuyó mucho a la prolongación de la guerra, la idea de que no podías estar en el mundo legal porque te mataban, pues mataron a mucha gente y pero además eso rompió muchas dinámicas, digamos, de la ciudadanía. Es decir, la gente le dio miedo participar, le dio miedo ser político. Obviamente la política fue quedando en manos de gente, mucha política, esto no se puede generalizar, de gente que tenía vínculos con grupos armados, porque todo el mundo que quería hacer política, pues entendía que tenía que tener un respaldo armado por detrás, porque la política se disputaba realmente con armas de frente o a traición, ¿sí? Mucha gente fue asesinada, no tengo que decirlo, en la región de ustedes, antes de siquiera aspirar a una candidatura, pues sabemos que hubo épocas, ahora que ya llaman la parapolítica el mayor asalto a la democracia, hubo épocas donde ustedes mismos tuvieron unas elecciones con un candidato único. Creo que fue Trino Luna, quizás en la gobernación de Magdalena, pero también pasó en Valledupar, en muchos lugares, pero no un gobernador candidato único, eso es anormal en cualquier democracia. Pero en segundo lugar, eso se hizo porque había miedo, nadie quería, la política se volvió un territorio y yo sí quiero recordar que la política es el lugar de la reconciliación, es el lugar del pacto social, la política es el lugar
donde tenemos que establecer reglas del juego para entendernos y convivir. Entonces, si la política se vuelve un lugar, primero que todo, tenebroso, pero segundo que todo, capturado por unos cuantos, un lugar de la desconfianza, del robo, del pillaje, pues hemos perdido como sociedad la democracia, porque realmente eso tiene todo que ver con la guerra que vivimos en Colombia. Entonces, gran parte de la recuperación tiene que ser una recuperación política, o sea, del valor de la política. Y finalmente, yo quiero hablar del impacto en la naturaleza. Esta Comisión de la Verdad se ocupó como nadie antes, quizás ninguna comisión sobre el impacto en la naturaleza. Y creo que incluso nos quedamos cortos, creo que incluso nos faltó eh, ser más radicales en eso, porque sin duda el impacto en la naturaleza es un impacto político también, porque digamos, todas las dinámicas de despojo, todas las dinámicas de control territorial, pues arrasaron con gran parte de recursos naturales, con gran parte digamos, y quiero destacar mucho la relación de la gente con la naturaleza en los territorios. Voy a poner un caso, pues solo mencionarlo, pero el caso en ustedes, en el territorio de Magdalena, estuvo el caso muy fuerte de la gente de la Ciénaga, los pescadores. O sea, allí hay una historia de mucho despojo, de mucha violencia, que hace muy difícil y muy ardua la tarea de recuperar la relación con el agua, ¿sí? La relación con el agua, bueno, ustedes han estudiado mucho ese tema incluso en la universidad, Sandra Vilar y otras personas, pero es muy impactante ver cómo por ejemplo, las disputas por la tierra llevaron a que se secaran ciénagas enteras en el Caribe, en un territorio donde hoy el agua es crítico, ¿sí? Y la disputa por la tierra o digamos la ambición por la tierra, las dinámicas del latifundio, que fueron en muchos momentos impuestas violentamente, pues tuvieron esa consecuencia. Entonces, eh, creo que ese es otro elemento importante. Eh, y pues yo quisiera señalar que de todas maneras la comisión pues hace un relato sobre todos estos asuntos, pero quizás lo más importante es que la comisión entiende que la verdad no es un libro, como dije al principio, la verdad no es algo que tú no es un texto académico, la verdad es una conversación permanente que nosotros tenemos que hacer y profundizar y que es una conversación ciudadana. Nosotros decíamos la verdad es un bien público porque es un bien que sirve para la ciudadanía. Yo creo que uno de los grandes logros de la comisión, y no solo de la comisión, también del acuerdo de paz y también de la JEP, es lograr que mucha más gente entienda que la verdad es digámoslo así, una competencia ciudadana, ¿sí? Que reclamar verdad es reclamar la transparencia necesaria para poder establecer relaciones más democráticas entre nosotros en el país. Y que la verdad no es una trinchera, no es como un lugar donde yo me atrinchero para echarle piedra a los que... no, creo que es un comienzo de un tejido social distinto. Ahora, nosotros hemos hecho una serie de recomendaciones que yo quiero destacar en este momento porque aunque ya nuestra labor terminó hace 2 años, yo creo que siguen muy vigentes. Quiero destacar algunas. Nosotros propusimos al país la creación de un ministerio para la paz porque estábamos convencidos que no hay la infraestructura para la paz. Es decir, la paz se maneja como desde una oficina en Bogotá en presidencia para negociar con los grupos armados, pero realmente los esfuerzos de reconciliación son mínimos, se hacen más desde la sociedad civil y realmente dependen mucho de cada presidente o de cada gobierno. Si a un presidente no le interesa, no lo hace. Y sin embargo, creemos que es el programa más importante
de Colombia, es lograr la paz. Pero esa paz va a implicar no solo cambios estructurales, o sea, reformas estructurales al Estado, y al Estado y a la economía, muchas cosas, sino también requiere un cambio cultural. Ese cambio cultural creemos que tiene mucho que ver con, digamos, para nosotros lo más importante es hacernos la pregunta por la normalización de la violencia. Es decir, que nosotros hayamos, ya matan, matan, matan y ya nadie, ya, o sea, los que somos periodistas sabemos, eso es un titular chiquito de cualquier medio, se suman cifras y cifras, pero se perdió el valor de la vida. Se perdió el valor de la vida, ya es como un país que se acostumbró a tener unas cifras de muertes y de violencia tan altas que, digamos, hay una insensibilidad social frente a ese hecho muy grande, ¿no? Muy grande, y eso hay que recuperar la humanidad. Eh, Nosotros proponemos también la necesidad de un pacto nacional, un pacto político nacional para sacar la violencia de la política y la corrupción de la política. Yo les decía, la política, pues yo no estoy hablando de la politiquería, estoy hablando de la política como el espacio donde la ciudadanía puede definir su futuro. O sea, la política no es más que un espacio donde uno va construyendo futuro, donde uno dice, vamos y no estoy hablando de la política solo como las elecciones, ¿sí? La deliberación pública, por ejemplo. ¿Cuál es la calidad del debate público en un país donde ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira, donde los medios de comunicación, pues hay una crisis muy grande, pero también una crisis ética, donde las redes dicen cualquier cosa y la gente se cree lo que dice la red, donde la polarización conspira contra la posibilidad de un debate público sano? Eh, y también quiero plantear, esa es parte, también hicimos unas propuestas de reformas específicas, por ejemplo, el sector de seguridad, el sector militar, propuestas que van desde cambiar parte de la doctrina, cambiar parte del entrenamiento, eh, disminuir progresivamente el ejército, pero aumentar la policía, generar una política de seguridad que realmente se centre en las personas, en proteger a las personas y no proteger la riqueza, que es lo que ha ocurrido en Colombia eh, desde hace muchos años. También hicimos una serie de recomendaciones en el tema de drogas. Para nosotros fue una gran convicción que la guerra contra las drogas no solo es un fracaso, sino que fue nefasta para el país. Multiplicó a la N potencia la violencia, la hizo más prolongada, más difícil. Creemos que el tema de la droga necesita un tratamiento distinto. Eh, hicimos propuestas en términos de justicia, de superación de la impunidad, en términos educativos, en términos de cultura. Y bueno, gran parte de esas recomendaciones, hay un comité que le hace seguimiento a las recomendaciones. Algunas han sido acogidas, hemos visto desarrollos en algunas de esas. eh, y quiero destacar mucho el tema territorial, es decir, la comisión quedó muy, digamos, preocupada con el tema territorial, porque la tendencia que se marcó entre los años 90 en la guerra es que hay unos territorios es la gran desigualdad territorial. No solo es una desigualdad entre el centro del país y digamos, la periferia, sino que dentro de cada región hay centros y periferias. Entonces usted va a estar, les voy a poner el caso del Caribe. En el Caribe, bueno, la pobreza y la desigualdad del Caribe pues es escandalosa, ¿sí? Eh, y sobre todo, pero si usted observa en términos territoriales, dentro del Caribe, los sures del Caribe están peor que todos. Entonces, usted tiene
un departamento como Bolívar, donde todo es muy pobre, porque pues fuera de toda esa, digamos, ¿qué se puede llamar eso? Farándula, exposición terrible de la riqueza que hay en Cartagena, pues el resto es una ciudad hundida en la miseria, ¿sí? Pero aún dentro de Bolívar, si tú vas al sur de Bolívar, tú encuentras municipios como Cantagallo, como Simití, que pues son absolutamente, no tienen representación política, no les dan presupuesto, no tienen nada, ¿sí? Y así también pasa en Magdalena. Los municipios más del sur, pues son los municipios más golpeados, pasa en el sur del Cesar. Y no, no es gratuito que sean los municipios donde la guerra ha persistido más. Sí, yo no estoy diciendo que haya una correlación directa entre desigualdad y pobreza y violencia, porque eso no es tan simple, pero sí creemos que son sectores. Entonces, nosotros tenemos que resolver el asunto territorial, tenemos que ver cómo, tenemos que empezar la conversación sobre el ordenamiento territorial y sobre la justicia social en los territorios. Sin duda, y en eso pues creo que la comisión lo dijo, pero pues no es ningún invento, eso ya lo está demostrando incluso la realidad política, todos los sectores del Caribe y Pacífico sobre todo, pues son municipios o son territorios completamente excluidos, y eso requiere una reflexión política digamos, muy seria en el país, muy seria. Y todo eso está anclado entretejido en estas grandes causas de por qué continúa el conflicto a pesar del acuerdo de paz, a pesar de la verdad, es porque básicamente las economías de los territorios pues son, finalmente las dinámicas económicas son bastante predominantes en cuál va a ser el desarrollo del territorio, si va a haber guerra o paz, y creo que eso tenemos que resolverlo, en ese dilema estamos. Pero cierro para decir, la Comisión de la Verdad dejó su legado, que es un legado vivo, pero yo creo que la tarea de la verdad es una tarea que sigue, que es necesaria, pero que es mucho más compleja que simplemente contarnos los asuntos, digamos, judiciales. Después de lo judicial está todo lo estructural, que más que buscar culpables, que uno decir es que estos empresarios o estos políticos o este presidente, lo que uno tiene que decir, oiga, es que estamos metidos en un sistema que lleva mucho tiempo, que es un sistema que perpetúa la violencia, perpetúa la pobreza, perpetúa la desigualdad, y que nos está haciendo mucho daño como país porque eh, no logramos construir la vida digna para todos, ¿sí? No logramos construir un relato de nación, no logramos sentirnos una nación. Entonces, esa es como mi intervención central, y ya quedaría como dispuesta a las preguntas que ustedes quieran hacer o la conversación. Muy amable profesora Marta, impecable, ni más faltaba. Darle las gracias. Entendemos entonces que en Colombia ha habido una guerra diferencial con diferentes poblaciones y una guerra con un impacto ni más ni menos que en el sector rural, donde se ha impactado básicamente. Y entender este enfoque de la guerra contra los civiles nos abre un panorama diferente, porque al final de cuentas eh, atacamos fue a los nobles y a los buenos, a los mansos de corazón, a los que no estaban preparados para hacer la guerra, fue a los que tocó la guerra y los prácticamente los llevó a toda la forma de indignidad y de exterminio. Eso me parece muy revelador y ese era el sentido también de esta conversación con usted. No sé si alguna de las personas que ha estado de manera virtual quiera hacer alguna intervención o podemos continuar con algunas preguntas. A mí me gustaría saber qué se sentía,
que mientras estaban redactando el informe, mientras revisaban documentos, mientras hacían entrevistas, esos ruidos que había afuera diciendo que la comisión era una validadora de la insurgencia, que lo que querían hacer era validar una forma también política y armada de conseguir el poder. Entonces, a mí sí me gustaría saber en la intimidad que decían o escuchaban eso, les hacía mucho ruido o definitivamente eso nunca fue muy importante para considerarlo. Justamente en esto de la construcción de los relatos y de los contrarrelatos que al final de cuentas crean una forma de violencia simbólica mucho más potente que el exterminio físico. Gracias. Si te parece, le damos la palabra a Diana, que alzó la mano, y luego respondo de pronto las dos cositas. Sí, sí, claro que Diana, sí. hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marta. Bien, gracias. Muchas gracias por tu charla. Yo quería preguntar si pudieras ampliar un poco esto del carácter simbólico, que como me interesa este tema desde la semiótica, yo quisiera, pues eso, que nos ampliaras un poquito esta idea de cómo se ha jugado, cómo se ha librado como una guerra en el ámbito simbólico. Bueno, yo voy a empezar de pronto por esa pregunta y ahora respondo un poco la de profesor Beleño. Yo creo, Diana, que la comisión dio algunos elementos, pero realmente no fue una línea de análisis muy profunda, ¿sí? Pues yo creo que todos los estudios sobre genocidio, sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos, pues han demostrado que, que concomitante con como con la creciente, con la masividad de las violaciones de derechos humanos, hay una destrucción moral del otro, ¿sí? Hay una destrucción simbólica del otro. Es decir, tú primero conviertes al otro en alguien que es despreciable o alguien que es dañino o alguien que hay que destruir porque para la seguridad de todos. Entonces, por ejemplo, sembrar miedo, gobernar con el miedo. El miedo, digamos eso, y lo digo pues porque creo que es lo que básicamente se vio en la comisión. Hay muchos momentos. El momento de la Guerra Fría, incluso antes, cuando Laureano Gómez y antes de eso se vio muy claro en la violencia del 48. Lo que pasa es que la violencia del 48 no era objeto de nuestro esclarecimiento, pero la manera como se demoniza a los liberales, y como luego los liberales también demonizan, digamos, eso desata la guerra civil en buena medida. No solo eso, hay otros intereses económicos, otras disputas que entran a jugar ahí en la guerra civil del 48, pero el hecho, ahí, yo cito incluso en el texto que yo coordiné que se llama No matarás, un texto muy bonito de Tycho Braun, del historiador de Herbert Braun, que se llama La nación sentida, donde él analiza todos los discursos eh, de los años 49, como de 6 personajes, qué pensaban, qué sentían. Es un libro espectacular. Entonces, por ejemplo, uno de los personajes que él cita es Monseñor Builes, es decir, que un obispo, un sacerdote de mucho peso se pare en un púlpito a decir que matar liberales no es pecado. Bueno, eso lo decía Ezequiel Moreno. Sí, no es pecado matar liberales, que los liberales son los aliados de Dios, del diablo. O sea, todo eso va legitimando la violencia, ¿sí? Y luego eso se prolonga en los años 50, 60 con el tema del comunismo. Es decir, comunismo se vuelve, todo se vuelve comunista y como el comunismo viene a destruirnos a todos, pues hay que destruirlos antes de que ellos nos destruyan. Entonces hay una violencia, si se quiere, preventiva, ¿sí? Se desarrolla una violencia preventiva muy arraigada en conceptos como el prejuicio. Es decir, hay un gran prejuicio. Por ejemplo, nosotros encontramos, y creo que eso pues no es ninguna novedad, recogimos cosas que habían hecho otros, por ejemplo, sobre el tema sindical. Colombia es un país profundamente antisindical, donde fue muy fácil matar sindicalistas, ¿sí? Fue muy fácil. Y yo quiero señalar un detalle sobre el tema sindical. Colombia
Durante años, el país que más sindicalistas mataban. Nunca había ningún crimen ¿cómo se llama? Se esclarecía. Ninguna cosa de eso. Oh, sorpresa, que cuando se firma el TLC, pues los sindicatos y las organizaciones sindicales van y hacen un lobby y cuando se firma el TLC, Estados Unidos dice, pues yo pongo como condición para el TLC, pues que ustedes tienen que bajar las muertes de sindicalistas. Y les quiero decir, miren lo que hay hoy. Las muertes de sindicalistas bajaron. Eso se llama protección simbólica. Eso se llama protección simbólica de un sector, cosa que no hemos podido hacer con los líderes sociales. Pero ahí, y eso es lo que demuestra que la violencia sí se puede frenar con protección simbólica también, no solo con una escolta o con, no, usted, Estados Unidos dice, si usted mata sindicalistas, yo no le camino al TLC. Y no es que hubiese una organización encargada de matar a todos los sindicalistas. Era legítimo matar sindicalistas porque como son sindicalistas y como son aliados de la guerrilla y como son, o sea, todos esos discursos van legitimando la violencia. Entonces, nosotros estamos llenos de discursos que legitiman la violencia, llenos de discursos que legitiman la violencia y yo creo que son discursos de Estado y eso es lo grave, digamos, son discursos que muchos nacieron en el Estado y se irrigaron a la sociedad. Es decir, el Estado construyó el enemigo interno, ¿sí? Claro, eso fue un momento específico de la Guerra Fría, del enemigo interno, pero eso se arraigó en una noción de que es que, de que todo lo que era oposición era guerrilla, todo lo que era guerrilla era comunismo, todo lo que era comunismo venía a quitarnos todo, y todas esas lógicas de pensamiento que son muy básicas, ¿sí? Fueron muy legitimadas desde el Estado. Y yo creo que los estudios de discursos recientes, más recientes que yo he visto, o que he visto citados, dicen, porque la gente lo más básico es decir, los medios de comunicación son los que hacen eso. No. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso que nos presentaron que era de Monte de María. Cuando hicieron las capturas masivas, el periódico, el Universal, presentó la foto de todos, 36 personas de Ovejas y Carmen de Bolívar como guerrilleros. La fiscalía, el ejército los capturó y a los 8 días la mayoría habían salido libres, que no eran guerrilleros. Y entonces la gente dice, el periódico me tiene que reparar. Y yo digo, ojo, es que el periodista también actuó porque cree que la fiscalía le está diciendo la verdad, ¿cierto? Claro, no, eso no es culpa del periodista. El periodista sabe que la fiscalía actúa amañadamente también. Pero lo que quiero decir es muy grave cuando una autoridad instaura el estigma, porque si la autoridad instaura el estigma, eso se legitima socialmente, ¿sí? Y lo que demuestra también, por ejemplo, la población LGTBI que sufrió mucho por estigma, en la medida que los gobiernos locales y nacional han ido legitimando a la población LGTBI como parte de una comunidad de derechos, unos ciudadanos de derechos, pues ha ido bajando también gran parte, se produce el cambio cultural, ¿sí? Bueno, sobre lo que me pregunta el profesor Beleño, yo le quiero decir, profesor Beleño, que nosotros tuvimos que hacer mucho esfuerzo, sobre todo al principio, porque recibimos toda esa presión, ciertamente, pero nos tocó hacer un esfuerzo de, digamos, de no meternos en ningún debate público. Nosotros dijimos, estamos trabajando como para el largo plazo, no para el corto plazo, no nos vamos a poner a discutir con nadie y hacer nuestra tarea como de corazón pensábamos que había que hacer, era escuchar a todo el mundo, ¿sí? Y a escucharlo incluso en las circunstancias que mucha gente cuestionó, por decir algo, mucha gente cuestionó que para escuchar a Uribe hayamos ido, o el padre Pacho y otros comisionados hayan ido a la finca y que él grabó y que no sé qué, pero para nosotros era claro que nosotros teníamos que escuchar al presidente Uribe, un actor muy importante en el conflicto en Colombia. Ah, que, ¿por qué no vino? ¿Y por qué? No, nosotros no, nosotros a nadie le pusimos condición, a todo el mundo intentamos hacerle fácil el acceder a la comisión, ¿sí? Mucha gente, pues nosotros fuimos a la casa de la gente a escucharla, ¿sí? Y nosotros tratamos a todo el mundo por igual, o sea, yo creo eso, y sabíamos que la verdad que íbamos a encontrar no era una verdad
de unos buenos y unos malos, no, es una verdad donde las culpas están supremamente repartidas, cosa que tampoco hay mucha gente que lo acepta, gente que dice, no, aquí solo hay un culpable. No, las culpas, porque una cosa es decir quién empezó, cómo empezó, y otra cosa es decir cómo se desarrolló el conflicto es muy complejo, y yo creo que nosotros, la mejor carta de presentación que hicimos frente a toda esa polarización fue hacer nuestro trabajo con toda conciencia, ¿sí? Te presentas y ya. Hola, buenas, Hola, ¿cómo estás? Patricia. Bueno, yo tengo varias preguntas. La primera, si todavía hay alguna institución que, que respalde el tema de la Comisión de la Verdad, que de pronto una víctima pueda llegar y acercarse y exponer su caso. Y si esa institución que existe tiene alguna garantía o seguridad para la víctima. Y otra es en relación a lo que usted comentaba de los actores que están involucrados en el conflicto y cómo uno como, de pronto como víctima podría salirse o podría buscar alternativas para no seguir como en ese círculo del conflicto, como no seguir ahí. ¿Cómo decirlo, doctora? Lo que pasa es que mi familia es víctima del conflicto, pero estamos todavía viviendo el proceso. Y no es como que nos podamos salir así o no tenemos como una alternativa o una guía o algo que nos diga puedes salirte de esta manera o, o puedes hacer esto o puedes llegar a este lugar. Realmente Pues mira, yo decía que la recomendación que a mí me parece más estratégica que hizo la comisión fue crear ese Ministerio de la Paz, que lo embolsillaron, nadie se dio la pelea. Creo que, según me han contado, Petro lo quería crear, pero como crearon el de la igualdad, pues dijeron, no, no podemos crear dos. Y a mí me parece que eso es muy trágico, porque lo que nosotros hicimos nuestra tarea, y justamente lo que tú dices, la comisión fue un espacio como de sanación, como de catarsis, donde la gente, ahora, no un caso muy individualizado, entonces, pero hay un tejido de instituciones que atienden a las víctimas. Tú sabes, la unidad de víctimas, por ejemplo, es la encargada de eso. Se supone que la unidad de víctimas, gran parte de lo que también estaba haciendo, y sé que estaba haciendo Patricia Tobón, que acaba de renunciar, era seguir construyendo temas de verdad. El Centro Nacional de Memoria Histórica también tiene esa tarea. Eh, y, y hay, pero fíjate que es que la tarea es de más, porque casos como el tuyo, pues cuánta gente no ha recibido atención, no ha recibido nada, ¿sí? Entonces tú necesitas, pero también está, entonces hay un vacío, no hay un vacío institucional, digamos, no alcanza las instituciones a responder a todo. Está la JEP, está la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Son todas las instituciones que se han creado. Sin embargo, yo también creo, y ahí es donde vuelvo al tema del Ministerio de la Paz o el tema cultural, es también la sociedad civil. Mira, no existe posibilidad, lo que pasa es que en Colombia, yo creo que, esta es su opinión personal, que por la gran falencia del Estado colombiano, los colombianos esperamos que el Estado nos resuelva todo. Pero en muchas experiencias que nosotros vimos de otros países, las propias comunidades se tejen mucho para apoyarse y construir su propia verdad y construir su propia sanación. Eso aquí en Colombia, pues por razones obvias, lo hacen mucho más claramente las comunidades indígenas y las comunidades, algunas comunidades afro, pero por ejemplo en muchos lugares las madres se han organizado y las madres empiezan a tejer, estas organizaciones de mujeres empiezan a tejer, si tú miras por ejemplo ahí en Mampuján, por ejemplo, en el Bolívar, María la Baja han hecho esto de los tejidos y las mujeres, las redes de mujeres, casi siempre las mujeres son las que, y por eso es que yo sí soy una
absoluta convencida que las mujeres son el actor principal de la paz en Colombia, porque la paz en Colombia no son los señores del ELN en Cuba, la paz en Colombia es quién está en el territorio hablando con las familias, contribuyendo a reconstruir, a sanar, esos son las mujeres. Las mujeres están muy organizadas en algunos lugares y logran dinámicas que son realmente aleccionantes. Y también, entonces hay muchos espacios de la sociedad civil que tendrían que servir para que las víctimas hagan memoria, para que las víctimas hagan su proceso, ¿sí? Porque tú no puedes cargar, lo que pasa es que como todos los días producimos nuevas víctimas, entonces es como una tarea de nunca acabar, ¿sabes? Porque hay muchos países donde estas instituciones pues saben ya que están trabajando con un universo finito de personas y aún así cerrar las heridas de un conflicto tan largo, tan masivo, pues es una tarea de muchos años y nosotros nos tenemos que preparar para muchos años. Pero tú en particular puedes acudir a la unidad de víctimas, supongo que ya lo has hecho. Realmente nosotros no lo hemos hecho porque hasta el momento en que quisimos denunciar en la fiscalía, recibimos amenazas que estaba una persona de nuestra familia yendo a hacer el denuncio. Sí, pues que es el problema, por eso, que ante la falta digamos, de confianza en las instituciones, pues eso es lo que llamamos nosotros la desprotección, la gente está desprotegida. Entonces, yo sí creo que hay otras instituciones, está la personería. Yo en muchos momentos encontré, pues en la época de la comisión encontré en Santa Marta que había de parte de la alcaldía, había unas instituciones de víctimas muy, las institucionalidades de las víctimas en la Defensoría del Pueblo, todo bastante positivas, ¿sí? Pero bueno, ya no sé los detalles porque tú sabes que eso cambia pero recuerdo que trabajamos muy de la mano con la unidad de víctimas, incluso había un centro, que era una de las pocas ciudades que había creado un centro para atención de las víctimas. Yo estuve allá en ese centro, entonces creo que eso es importante. Las mismas universidades, nosotros instamos mucho a las universidades a que acojan a las personas que son víctimas, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, Eh, bueno, invitar de pronto para ir cerrando si alguien de los asistentes virtuales tiene alguna otra pregunta, si no, entonces para cerrar que la profesora tiene una actividad ahorita pronto, burocrática. burocrática. Y darle las gracias, profe Marta, por su tiempo, eh, por darnos estas luces y contarnos qué era lo que estaba sucediendo en la comisión, que para mí siempre fue un gran misterio y saber que eran colombianos y humanos que estaban ahí intentando darle un orden a esto, que todos teníamos la sensación de que estaba pasando, pero necesitábamos seguir construyendo un relato que nos diera tener conciencia de los hechos, nos da alivio de la situación y era lo que estábamos necesitando. Colombia vive unos ciclos de violencia también porque se ha negado a entender que la manera de tramitar nuestras conflictividades a través también de no solamente de la palabra, sino que también a través de las vías de hecho y eso nos ha perjudicado enormemente. De mi parte, darle las gracias a ustedes. Si no hay más preguntas, pues siempre agradecido. Ahí nos vamos a estar comunicando, llamándonos y creo que vamos a seguir trabajando prontamente, profesora, y infinitamente muchas gracias de parte de la Universidad del Magdalena, de parte del programa de antropología, siempre las puertas abiertas de mi asignatura de resolución de conflictos sociales, que tiene justamente entender estas causalidades del conflicto y también entender los conflictos minero-energéticos, también entender los conflictos sociales, los conflictos por el agua en Colombia y bueno, aquí estamos. Muchas gracias por su tiempo y su inteligencia. No, para mí muy amables y muchas gracias por escuchar este cuento todavía de la comisión y que yo sí creo que tenemos que seguir
en la lucha, porque pues esto no va a terminar nunca, seguir trabajando por la paz de Colombia y por resolver este conflicto o estos conflictos que nos tienen tan abrumados, ¿no? Y la Muchas estamos, gracias a Diana también, a quien conozco. Y todo. eh, Sí, gracias a todos bueno, los que se conectaron y a los estudiantes y bueno, infinitamente agradecido. Nos estamos hablando pronto y salúdeme a Alberto Tisca. Ok, bueno, chao, gracias por ponernos en chao. contacto. Hasta pronto. Hasta luego. Saludos a todos. Chao, profe.